Corintios. Autor, Adenilton Tavares de Aguiar. Las cartas de Pablo a los Corintios son presentadas como un espejo de la vida cristiana. El Evangelio es la esencia del testimonio, es la lente por la cual se juzga todo lo demás. Pablo enseña que la verdadera sabiduría y poder no están en la retórica humana, sino en la cruz de Cristo. Contexto simbólico. Estación 5, Urano. Urano, con su inclinación extrema, simboliza la condición caída del ser humano antes de la salvación. En este salón, los cadetes veteranos estudian cómo el Evangelio endereza la vida torcida, volviendo dirección y propósito. La Academia de Cristo utiliza este planeta como metáfora de la transformación radical que produce la gracia. Salón 4B, MK Hadisu. Este salón se centra en la formación avanzada de discípulos. 1. El Evangelio como fundamento. Todo juicio y evaluación debe pasar por la cruz. 2. La comunidad de Corinto. Un reflejo de nuestras propias luchas actuales, divisiones, inmoralidad, orgullo. 3. La respuesta apostólica. Pablo llama a la iglesia a la unidad, a la santidad y a la esperanza en la resurrección. Aplicación para los cadetes. Disciplina espiritual, aprender a medir cada decisión por el Evangelio. Carácter celestial, deja que Cristo forme en nosotros la mente de la cruz. Misión, ser embajadores de reconciliación, como Pablo nos fue para Corinto. Conclusión, la semana 26 abre un nuevo ciclo de estudio. El Evangelio no es un accesorio, sino el centro de la vida cristiana. En Urano, los cadetes veteranos son llamados a enderezar su eje espiritual, alineando su carácter con Cristo. El mensaje de Pablo sigue siendo actual. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Excelente, profe. Semana 26, Estación 5, Urano. Salón 4BB, tercer trimestre 2026. Primera y segunda a los Corintios. Autor Adenilton Tavares de Aguiar. Tema general: restaurados por la gracia, fortalecidos para la misión. Bienvenidos nuevamente a nuestro viaje planetario de la fe, una travesía espiritual diseñada para formar líderes laicos digitales comprometidos con Cristo y con la proclamación del Evangelio eterno. Durante las semanas anteriores, recorrimos diferentes escenarios del gran conflicto, aprendiendo que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Ahora permanecemos en la estación 5, Urano. Urano representa al creyente que ha sido encontrado por Cristo, representa al nuevo discípulo que necesita ser afirmado en la fe, representa también al creyente que ha tropezado y necesita ser levantado, y representa igualmente al miembro veterano que necesita experimentar un reavivamiento espiritual. Por eso esta estación tiene una misión triple: recibir, levantar, reavivar. Precisamente ese será el mensaje que descubriremos al estudiar las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. ¿Por qué Corinto? Corinto era una ciudad brillante en riqueza, pero pobre espiritualmente. Era una ciudad llena de oportunidades, pero también de idolatría. Llena de conocimiento, pero necesitada de sabiduría divina. Era una iglesia formada por creyentes sinceros, aunque todavía inmaduros espiritualmente. En muchos aspectos, Corinto se parece mucho al mundo digital del siglo XXI. Vivimos rodeados de información, pero necesitamos transformación. Vivimos rodeados de comunicación, pero necesitamos verdadera comunión con Cristo. Vivimos rodeados de tecnología, pero seguimos necesitando el poder del Espíritu Santo. El Evangelio como centro. El autor del trimestre resume todo el contenido de estas dos cartas con una idea extraordinaria. Open quote. El Evangelio es la esencia de la vida cristiana y la medida mediante la cual debemos evaluar absolutamente todo. Close quote. Eso significa que no evaluamos el Evangelio según la cultura, evaluamos la cultura según el Evangelio. No adaptamos a Cristo al mundo, permitimos que Cristo transforme nuestro mundo. Conexión con la estación 5. En Urano hemos aprendido que Cristo levanta al caído. Ahora aprenderemos algo más profundo. Cristo no solamente levanta, Cristo forma, Cristo corrige, Cristo madura, Cristo restaura, Cristo equipa, Cristo envía. Ese fue exactamente el ministerio de Pablo en Corinto. Objetivo del trimestre. Durante este trimestre descubriremos cómo el Evangelio transforma nuestra identidad, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra misión y nuestra esperanza. Cada lección será un paso más hacia la madurez espiritual. Conexión con MK-Jatisu. Dentro del método MK-Jatisu, este trimestre desarrollará continuamente sus grandes ejes. M. Memorizar la palabra.
C. Comprender mediante la exégesis bíblica. A. Aplicar personalmente la enseñanza. Jesús como centro absoluto de cada doctrina. Actuar obedeciendo la voluntad de Dios. Todo ello iluminado por el enfoque TISU, teológico, histórico, inspiracional, soteriológico. Pregunta guía del trimestre. ¿Cómo puede un creyente vivir fielmente a Cristo en medio de una cultura que piensa, vive y decide en dirección contraria al Evangelio? Las cartas a los Corintios responderán esta pregunta, mostrando que la solución nunca ha sido acomodarse al mundo, sino permitir que el Espíritu Santo transforme el corazón mediante el Evangelio de Jesucristo. Frase bomba de la semana 26. Urano nos recuerda que Dios no llama a personas perfectas para servirle. Llama a personas restauradas para seguir restaurándolas, mientras las convierte en instrumentos de restauración para otros. Las cartas a los Corintios nos enseñan que el Evangelio no solo perdona el pasado, sino que transforma el presente y prepara al creyente para la eternidad. Aquí tienes la introducción ceremonial y pedagógica para la lección 1. El ministerio de Pablo en Corinto, correspondiente al Salón 4, parte C, estación 5, Urano, tercer trimestre 2026. Ok, contexto simbólico. Urano, con su eje inclinado, representa la vida torcida por el pecado que necesita ser enderezada por la gracia. En esta estación, los cadetes veteranos aprenden que la obediencia y la transformación radical son esenciales para la misión. Así como Urano desafía la norma astronómica, la iglesia de Corinto desafió la norma espiritual, y Pablo fue llamado a enderezar su rumbo con el Evangelio. Texto para memorizar. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9, 10. Este versículo es la promesa de respaldo divino en medio de la misión. Dios tiene pueblo en cada ciudad, incluso las más difíciles. Introducción a la lección. Pablo, como William Carey, tenía un oficio, fabricar tiendas, pero su verdadera ocupación era ganar almas para Cristo. La iglesia de Corinto estaba llena de problemas, reflejo de nuestras propias comunidades hoy. Pablo enfrentó estos desafíos con el mensaje de la cruz, 1 Corintios 2:2, que sigue siendo la respuesta para nuestras luchas actuales. Ok, método en CAJA aplicado. Memorizar. Hechos 18, 9, 10 como promesa de valentía. C. Comprender. Exégesis de la misión de Pablo en Corinto. Hechos 18, 1 Corintios 1. A. Aplicar. Reconocer que también hoy nuestras iglesias enfrentan divisiones y problemas y la cruz es la solución. J. Jesús. Cristo como centro del ministerio, no la retórica humana. Actuar, obedecer la visión de Dios, hablar sin temor, servir con fidelidad. Enfoque TISU. T. Teológico. Dios rival a sus siervos a la misión. H. Histórico. Corinto, ciudad cosmopolita y difícil, donde Pablo perseveró. I. Inspiracional. Dios nos llama a hablar sin miedo, confiando en su presencia. S. Soteriológico. La cruz es la respuesta a los problemas humanos y comunitarios. U. Universal. El mensaje de Pablo en Corinto es también para nuestras ciudades hoy. Conclusión. La lección 1 abre el trimestre con un llamado claro. No temer, no callar, seguir hablando. La misión de Pablo en Corinto es espejo de nuestra misión actual. Comunidades imperfectas, pero con un Dios que promete estar presente. En Urano, los cadetes veteranos aprenden que la obediencia transforma y que la cruz sigue siendo la respuesta universal. Excelente. Creo que esta introducción encaja muy bien con la misión de la estación 5, Urano, Salón 4C. Porque antes de estudiar los problemas doctrinales de Corinto, prepara el corazón del creyente para recordar que Dios sigue llamando, levantando y fortaleciendo a personas imperfectas para cumplir su misión. Ese es precisamente el propósito de Urano: recibir, levantar y reavivar. Estación 5, Urano. Introducción a la lección 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Método en K, en memorizar la palabra. Versículo de memoria, open quote. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 al 10, close quote. No es solamente una promesa para Pablo, es una promesa para todo discípulo que alguna vez haya sentido miedo, cansancio o deseos de abandonar la misión. En la estación Urano, esta promesa adquiere un significado especial. Open quote. Cristo no solamente salva al caído, también fortalece al que continúa luchando. Close quote. Comprender mediante la exégesis bíblica. La introducción presenta tres grandes verdades. Primera verdad: Pablo tenía un oficio,
fabricaba tiendas. Ese era su trabajo, pero no era su identidad. Su verdadera identidad era ser un misionero de Jesucristo. Esto nos enseña una diferencia enorme entre profesión y vocación. La profesión sostenía su cuerpo, la misión daba sentido a su vida. Segunda verdad, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, divisiones, inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones, demandas judiciales, confusión doctrinal. Sin embargo, Dios no abandonó a aquella iglesia. Les envió una carta, les envió un pastor, les envió paciencia. La gracia siempre precede a la corrección. Tercera verdad, Pablo nunca cambió el centro del mensaje. No importaba cuál fuera el problema, siempre regresaba a Cristo crucificado. No respondía al pecado solamente con normas, respondía llevando nuevamente a las personas a Jesús. A aplicar personalmente la enseñanza. La Estación Urano nos hace 3 preguntas. Para el nuevo creyente, ¿he descubierto cuál es mi verdadera misión? No solamente en qué trabajo, sino para qué vivo. Para el creyente caído, ¿he pensado que mis errores me descalifican? Corinto demuestra exactamente lo contrario. Dios todavía trabaja con personas imperfectas. Para el creyente veterano, ¿he sustituido el Evangelio por discusiones? Pablo volvió una y otra vez al centro. Cristo, siempre Cristo. Jesús, centro absoluto de toda doctrina. Toda la introducción gira alrededor de una persona, no alrededor de una iglesia, no alrededor de Pablo, no alrededor de Corinto. Todo gira alrededor de Cristo. Pablo fabrica tiendas, Cristo edifica corazones. Pablo escribe cartas, Cristo transforma vidas. Pablo predica, Cristo salva. Por eso Pablo puede decir más adelante, open quote, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Close quote. Toda doctrina pierde su propósito cuando deja de conducirnos a Jesús. A. Actuar obedeciendo la voluntad de Dios. La introducción termina invitándonos a actuar. No basta estudiar 1 de Corintios. Hay que vivir su mensaje. Esta semana Dios nos invita a permanecer fieles cuando existan problemas, seguir hablando aunque aparezca oposición, mantener a Cristo como centro, trabajar por la restauración de la iglesia. Teológico. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Dios no abandona iglesias imperfectas. Sigue llamando, sigue corrigiendo, sigue restaurando y continúa teniendo pueblo aún donde nosotros solamente vemos problemas. ¿Qué ocurrió en el contexto original y por qué? Corinto era una ciudad poderosa, rica y profundamente inmoral. Precisamente allí Dios estableció una iglesia. Eso demuestra que el Evangelio no depende del ambiente. Tiene poder para transformar cualquier sociedad. Y, inspiracional, ¿qué decisión inspira Dios para mi vida hoy? No permitir que el miedo silencie mi testimonio. Recordar diariamente, no temas, sigue hablando, yo estoy contigo. Esa misma orden continúa vigente para todo discípulo. Salvación. ¿Cómo me conduce este pasaje a Cristo y a su obra salvadora? La introducción nos recuerda que la iglesia de Corinto estaba llena de personas quebrantadas. Sin embargo, Cristo no vino a buscar una iglesia perfecta. Vino a salvar pecadores. Pablo tampoco anunció un evangelio basado en méritos humanos. Anunció a Cristo crucificado. La cruz sigue siendo la única esperanza para el nuevo creyente, para el creyente caído y para el creyente veterano que necesita reavivamiento. La salvación comienza por gracia, continúa por gracia y culminará cuando Cristo regrese por su pueblo. Universal. ¿Cómo puedo compartir esta verdad con mi familia, mi iglesia y el mundo? Mostrando que el Evangelio no es únicamente para personas buenas, también es para quienes creen haber fracasado. Urano representa precisamente esa esperanza. Si Dios pudo levantar a Pablo después de perseguir a la iglesia y pudo sostener a una iglesia tan problemática como Corinto, también puede restaurar cualquier vida que hoy se entregue a Cristo. Conexión con la Estación 5, Urano. Esta introducción encaja perfectamente con los 3 grandes propósitos de la Estación 5. Recibir a los nuevos creyentes. Pablo demuestra que cualquier persona puede encontrar en Cristo una nueva identidad y una nueva misión. Levantar a los caídos. La iglesia de Corinto, con todas sus luchas, fue objeto de la paciencia, la gracia y el llamado constante de Dios al arrepentimiento. Reavivar a los veteranos. El mensaje, no temas, sigue hablando, porque yo estoy contigo. Recuerda a los creyentes experimentados que la misión no termina mientras haya personas que aún necesitan conocer a Cristo. Frase de impacto.
La estación Urano nos enseña que Dios no busca personas perfectas para cumplir su misión, busca corazones dispuestos. El mismo Cristo que recibió a Pablo, levantó a los corintios y sostuvo a su iglesia sigue recibiendo al nuevo creyente, levantando al caído y reavivando al veterano para continuar el viaje de la fe rumbo a la Nueva Jerusalén. Leer la Biblia sin oración no es lo mismo que escudriñarla. La palabra de Dios es fuego, es luz, es poder. Pero ese poder, sin preparación, puede no ser comprendido. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero hay una condición: pedir su dirección. La oración es el escudo que permite que la palabra transforme y no solo informe. Nadie puede exponerse a la presencia de Dios sin preparación. Por eso, antes de abrir la Biblia, debemos orar. No abras la palabra de Dios sin hablar primero con su autor. Señor, abre mi entendimiento. Guíame con tu Espíritu Santo. No quiero solo leer, quiero ser transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy agradecido porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión: este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo: mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión.